las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Milagros Ochoa. Milagros, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, doctora, la escuchamos bien. Ok, muy bien. Doctor Ruiz, presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología. Doctor Ricardo Segarra, secretario de filiales de la Sociedad Peruana de Cardiología. Doctor Jonathan Quispe. Doctor Roger Sánchez Camayo, presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, filial Trujillo. Doctora Rosibel Bustamante, cardióloga electrofisióloga del Hospital Nacional Almanzora Guinaga Senjo. Dignos colegas cardiólogos, auditorio en general, tengan todos ustedes muy buenas noches. Desde la ciudad de Chiclayo, la ciudad de la amistad, les doy la más cordial bienvenida y transmito los saludos del doctor Óscar Peralta, presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, filial Chiclayo. Agradecemos infinitamente por su presencia. En esta oportunidad vamos a actualizarnos en el tema muy controversial, ¿no? De la miocardiopatía dilatada no isquémica, valoración de riesgo. Asimismo, nuestros colegas van a compartir sus experiencias, ¿no? Con escenarios clínicos muy interesantes que van a poner en alto, van a poner en relieve, ¿no? Lo que hacemos aquí en nuestra región, ¿no? Sin más, bienvenidos a este evento. Gracias. Muchas gracias, Milagros. Doctor Enrique Ruiz, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Quiero agradecer a la filial Chiclayo por permitir el día de hoy continuar con las actividades, tanto científicas como también de incorporación de nuevos miembros. Es muy importante el proceso de incorporación, porque eso hace que la sociedad se mantenga incorporando a nuevos cardiólogos que van a permitir el desarrollo de la especialidad y de nuestra sociedad. En esta oportunidad ha sido la filial Chiclayo la que está incorporando a nuevos miembros, a quienes les agradecemos. La incorporación en la sociedad en estos momentos de COVID trata de llegar a todas las filiales y busca que se incorporen con la mayor de las facilidades posibles. Son normas del Colegio Médico para la incorporación, contar con los respectivos documentos que ustedes todos conocen y que nos va a permitir no solamente a Chiclayo, sino a las otras filiales, como ha venido siendo durante este año, la incorporación de nuevos miembros. Agradezco al doctor Segarra y en esta oportunidad precisamente a la filial Chiclayo por conseguir la presencia de nuevos miembros en la sociedad. Agradezco también el día de hoy al doctor Jonathan Quispe por hacer un alto en sus actividades y compartir este tema de muerte súbita en una situación especial como es el problema de la miocardiopatía dilatada. Y a los participantes de panelistas, muchas gracias. Y finalmente solo me queda agradecer en la persona de la señora Liz por el apoyo de Sanofi que viene dando a este tipo de incorporaciones todo el apoyo logístico adecuado. Muchas gracias y bienvenidos a todos ustedes a esta nueva fecha de incorporación de miembros. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. A continuación invito al doctor Jonathan Quispe para que nos brinde su conferencia. Doctor Quispe, por favor, compartir pantallas. Vamos a modo presentación. ¿Está perfecto? Bueno, ¿se me escucha? Perfectamente, se ve y se escucha. Adelante, Jonathan. Muchas gracias. Primero, buenas noches a todos los colegas y muchísimas gracias por la invitación que me han hecho por parte de la Sociedad Peruana de Cardio, súbita cardíaca en la miocardiopatía dilatada no isquémica. Sabemos que la miocardiopatía dilatada no isquémica es una enfermedad del miocardio caracterizada por una reducción de la FEBI,
dilatación del ventrículo izquierdo que no puede explicarse exclusivamente por una carga normal o una lesión isquémica. Tiene una incidencia de 1 en 400 en los Estados Unidos, con una mortalidad a los 3 años siendo muy alta, alrededor del 12 al 20%, como resultado ineludible de la insuficiencia cardíaca o de una arritmia ventricular desencadenando una muerte súbita cardíaca. Hace poco, en octubre del 2020, en la Sociedad Española de Cardio se hacían esta misma pregunta. ¿Es la FEBI la mejor opción para estratificar el pronóstico del dilatado no isquémico? Nosotros sabemos de que una de las primeras conductas que realizamos es la implantación de un DAI, y que este implante de DAI se basa característicamente o básicamente en estas 3 formas: que la falla cardíaca sea sintomática, que la FEBI sea menor del 35% y que el tratamiento médico óptimo sea mayor de 3 meses. Como podemos apreciar, un corazón dilatado sin una causa isquémica aparente siempre genera un reto diagnóstico, sobre todo para evitar una mortalidad en corto plazo. Numerosos estudios han tratado de enumerar la incidencia de la muerte súbita a largo de los años. Como podemos apreciar en la tabla, desde 1984 hasta el 2017, la incidencia ha ido en valores decrementales. Y eso se debe ineludiblemente porque el tratamiento médico óptimo ha mejorado en los últimos años, porque los DAIs cada vez tienen software más sofisticados para la detección de arritmias, porque se ha incorporado la terapia de resincronización, tanto asociado al DAI como simplemente el pacing. Pero de todas maneras, la FEBI, como valor, como piedra angular para decidir si le colocamos o no un DAI a este tipo de población enferma, sigue teniendo una baja sensibilidad y una baja especificidad, ya que el mayor número de eventos ocurre en la población general o en la población con muy pocos factores de riesgo. Por lo tanto, esto nos lleva a seguir pensando qué otras características debemos de buscar en esta población especial para ser cada vez mejores en la selección del paciente que se beneficiará de un DAI. No puede haber una charla donde se hable de miocardiopatía dilatada no isquémica si no mencionamos al DANISH. El DANISH es un estudio que se presentó en el 2016, que se recolectó información desde el 2008 al 2014, donde se estudió principalmente pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica, que eran alrededor del 76%, con pacientes con QRS ancho, importante, con relativamente buena medicación a los IECA y a los betabloqueadores. Ambos sumaban más del 90% en su población estudiada. Pero en cuanto a la relación a la muerte súbita cardíaca, se vio una ligera mejoría en el transcurso de los 4 o los 5 años, pero a la larga del tiempo se dieron cuenta que el beneficio del DAI no representaba una mayor significancia. Y eso debido a que el 31% de las muertes en estas a largo de los años comienza a cambiar y se mueren más por causas no cardiovasculares. El DANISH también nos deja de que la implantación del DAI en la insuficiencia cardíaca no isquémica no proporcionó un beneficio general para la supervivencia, aunque el riesgo de muerte súbita sí se redujo a la mitad, pero se redujo a la mitad en este tipo de población, en los menores de 59 años y en los pacientes que su NT-proBNP no está tan elevado. El DANISH trajo a relucir de qué pasaba con la evidencia científica hasta este momento. Por lo tanto, se hizo un metaanálisis para ver todos los exámenes todos los estudios que se habían realizado con esta entidad, la muerte súbita y el implante de desfibrilador. Podemos encontrar ahí 8 ensayos controlados que cumplían estos criterios. 6 ensayos realizados en prevención primaria y 2 eran en prevención secundaria. Podemos quitar los 2 primeros, el AVID y el SIDS, porque se detuvieron
de manera muy temprana debido a la futilidad. Como podrán ver en esta tabla, la mortalidad por todas las causas a favor del desfibrilador, el Danish fue el que menos favor tuvo en comparación con el Companion y el SDC HFT. Y esto nos arroja un aproximado de que necesitamos, de que los DAIs que necesitamos para salvar una vida en una población menor de 59 años, necesitamos 13 DAIs implantables. Y en personas menores de 59 años, 29 DAIs implantables. Por lo tanto, indicar mejor a la persona que se beneficie de este dispositivo. Y debemos enumerar variables etiológicas, funcionales, biomarcadores electrocardiográficos, marcadores de imagen, test genético, inundar más con la resonancia magnética cardíaca. Es así que en el 2017 se trata de personalizar el riesgo. Ya los estudios de DAIS en prevención primaria y miocardiopatía dilatada no isquémica nos habían dejado de que necesitamos mejorar la sensibilidad y para tener una especificidad mejor en este enfoque actual. No podemos dejar de mencionar de que en estos ensayos los DAIS han tenido una baja incidencia con las terapias apropiadas. Estamos hablando entre un 5.1% a un 17.9% entre 3 y 5 años. 10 años mucho y se dice que el 37% tratamiento médico óptimo se realiza a cabalidad. Y también debemos considerar que estos pacientes, con el paso del tiempo, tienen una alta incidencia de muertes por causas competitivas, ajenas a la muerte súbita. No podemos descartar de que, como todo procedimiento, el implante de DAI también no está exento de riesgos ni complicaciones. Normalmente se asocia un 4% a las complicaciones relacionadas al mismo procedimiento, un 4,9% se pueden encontrar infecciones y durante la vida del paciente portador del DAI también se han descrito descargas inapropiadas. Esto sobre todo aumenta la morbilidad y disminuye la calidad de vida del paciente. También esta población de miocardiopatía con miocardiopatía dilatada no isquémica no siempre fallece súbitamente. Hay enfermedades, comorbilidades, riesgos competentes, pacientes con enfermedad renal. Y el Danish nos dejó que en los pacientes mayores de 68 años, inclusive el implante del DAI aumenta su mortalidad. Es por eso que es imprescindible estratificar mejor este paciente, crear grupos multidisciplinarios en nuestros respectivos hospitales, donde enfoquemos los factores clínicos, las variables eléctricas, el ecocardio, la resonancia, los test genéticos y poder discernir mejor este tipo de paciente. En este metaanálisis de 45 estudios que abarcaron 6.888 pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica, se trataron de ver cuáles eran los marcadores de inestabilidad eléctrica. Los que están sombreados en negrito fueron los que mayor significancia estadística tuvieron. La fragmentación del QRS y las alternancias de la onda T en microvoltajes, como pueden apreciar en la respectiva tabla. Pero no nos podemos olvidar de que la anchura del QRS también es un factor importante. Este es el caso de una miocardiopatía dilatada no isquémica ocasionada por una miocarditis diftérica, donde vemos que en el transcurso de pocos días de evolución, un QRS estrecho en ritmo sinusal se convierte en un QRS ancho, cada vez más ancho, comenzando a ser episodios de TV no sostenidas al principio, posteriormente sostenidas y eventualmente la muerte del paciente. La fragmentación de los electrogramas se han estudiado desde hace muchísimo tiempo. En 1996 se comenzó a estudiar este tipo de alteración y se realizó en tejido miocárdico incisiones a este nivel
y se comenzó a verificar la fragmentación de los electrogramas encontrados en dicha zona. Esto se intentó buscar en los pacientes con miocardiopatía dilatada, donde se encontraban zonas de bloqueo, que estas zonas de bloqueo, cuando se estudiaron los electrogramas en esos puntos, encontraron fragmentación de los electrogramas. Esto no solo se encontró en la miocardiopatía dilatada, sino se trató de hacer de manera simulada, haciendo una incisión y donde podemos apreciar que esta incisión provocaba un apiñamiento de líneas isocrómicas a este nivel, fomentando que los complejos positivos y negativos estén cada vez más cerca. Esto eventualmente indicaría un buen lugar para ablación con radiofrecuencia. La ecocardiografía no ha demostrado tener mucha utilidad para predecir eventos arrítmicos, aunque se ha estudiado la deformación longitudinal, la dispersión mecánica, la disincronía mecánica, pero no ha tenido buenos resultados. Por lo tanto, hay poca probabilidad de que nos ayude. En cambio, el estudio de la fibrosis miocárdica, tanto la fibrosis de reemplazo como la fibrosis intersticial, como podemos apreciar aquí, reemplazo fibrosis intersticial, sí nos está dando buenos resultados, ya que estudios de resonancia magnética con realce tardío de gadolinio a nivel de la pared media nos indican que está presente en un 30 o un 50% en esta población de miocardiopatía dilatada no isquémica. Y este estudio del 2009 nos dice que el 50% de los pacientes que se ablacionaron por radiofrecuencia se detectó este tipo de cicatriz por resonancia magnética con realce tardío de gadolinio. Y ninguno de los pacientes que presentó esta zona afectada tuvo TU inducible. Aquí más o menos se quiere hacer una relación de que si existe o no existe un umbral cicatrizal que nos haga pensar en este como un factor de riesgo adicional. Se postula entre un 10 y un 20%, pero todavía la literatura no lo tiene claro. En este caso, que vemos la fotografía, vemos el ventrículo izquierdo con zonas claras que representan el realce tardío de gadolinio que se intentó ablacionar TVs por vía endocavitaria sin éxito. Pero después de hacer el estudio de realce tardío, se concluyó que la zona afectada era la del epicardio y posteriormente se hizo una ablación epicárdica con mucho éxito, logrando ablacionar 3 TVs en este paciente. Tiene una gran relación tanto la resonancia magnética que detecta la cicatriz con el mapeo electroanatómico que realizamos en los laboratorios de electrofisiología, que llegan hasta superponerse. Existe una gran relación y esto aumenta la probabilidad de éxito al momento de seleccionar al paciente. Claro, como todo estudio también tiene limitaciones. Estos estudios no incluyeron todas las formas de miocardiopatía dilatada no isquémica, ya que sabemos que este es un bolsón donde entra todo lo que no es isquémico. Están las valvulares, la hipertensiva, etc. Estos resultados, por lo tanto, no son aplicables a este subtipo de miocardiopatía dilatada. El mapeo epicárdico desde el espacio pericárdico no se realizó en todos los pacientes con ablación endocárdica fallida. Y es mejor hacer el mapeo manual que semiautomático en este tipo de pacientes para determinar mejor la cicatriz. En cuanto a la fibrosis de reemplazo en la pared media, estos fueron los estudios que han ido investigando este tipo de alteración. Podemos ver en los años 2002, 2012, 2013, 2014, siempre asociados a muerte súbita con el uso o no de terapias antitaquicardia o descargas del DAI de manera apropiada. En este artículo nos concluyen que la fibrosis miocárdica es un predictor fuerte e independiente del resultado y que nos ayuda a la estratificación de riesgo más allá de los datos clínicos y la disfunción ventricular izquierda, sobre todo en pacientes sin antecedentes de insuficiencia cardíaca, como podemos apreciar aquí, tanto en el endpoint primario como en el de falla cardíaca,
la ausencia del realce tardío provoca una diferencia sustancial y por lo tanto nos mejorará la clasificación del mismo. En este estudio, que fue el más grande, con el seguimiento más largo de 5.3 años, alrededor de 472 pacientes, también se estudió la fibrosis de la pared media, que la podemos ver ahí, teñidos de rojo. Es un paciente que tenía una miocardiopatía dilatada no isquémica, que se va a trasplante cardíaco, eventualmente fallece por otra causa, pero podemos ver la clara diferencia entre las zonas de fibrosis en un corazón enfermo. Y la ausencia de fibrosis nos permite una predicción más exacta del riesgo de eventos a los 5 años y sobre todo para la muerte súbita, la predicción es mucho mejor. Estos exámenes nos ayudan, nos concluyen de que el 30% de los pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica presentan fibrosis en la pared media. El 29.6% de los pacientes alcanzaron el compuesto de arritmia, tanto por muerte súbita cardíaca o muerte súbita cardíaca abortada, reconocidos en el DAI o por cardioversión eléctrica o por ATP. El 26.8% de los pacientes con fibrosis de la pared media murieron en comparación con el 10.6% sin fibrosis. ¿Pasa lo mismo con los pacientes que tienen una FEBI mayor a 35%? Pues también pasa lo mismo. La ausencia del realce tardío en este tipo de población con FEBI mayor de 40 marca una diferencia significativa en el pronóstico. Pero no solo se ha estudiado la fibrosis de reemplazo, sino la fibrosis intersticial, que se busca por el T1 mapping. Y este es un hallazgo casi universal de la miocardiopatía dilatada, que ya se sabe que está involucrada en los circuitos de reentrada y en las taquicardias focales. En este examen podemos apreciar de que esta fibrosis es un factor predictor independiente, sobre todo para la prevención primaria, como podemos apreciar aquí. Existen biomarcadores de recambio de colágeno. Hay correlación entre el péptido carboxiterminal del procolágeno tipo 1 sérico con la fibrosis en la biopsia, la asociación de la galectina y la fibrosis de la pared media. También se está estudiando la disfunción autonómica a través del 1,2,3 metayodo benzilguanidina. Ya sabemos que es posible detectarla y que una relación HM mayor de 1.6 se asocia con un menor riesgo. Y estos son los estudios que así lo concluyen. ¿Qué sabemos de la genética con la miocardiopatía dilatada y la muerte súbita? Pues que la miocardiopatía dilatada familiar tenemos que tener 2 parientes estrechamente relacionados y que entre el 25 y el 50% está constituido por la miocardiopatía dilatada idiopática. Hay una causa genética en la miocardiopatía dilatada familiar en un 30 a un 40%. Se han estudiado infinidad de genes, tanto genes que afectan el sarcoplasma, el sarcómero, el núcleo, el citoesqueleto, pero el gen lanina AC es de los genes que más se han estado estudiando, que se encuentran en ese lugar en un esquema tridimensional y que inclusive llama a crear un nuevo término que se llama las cardiolaminapatías, ya que es una miocardiopatía dilatada asociada a un bloqueo aurículo-ventricular que resulta ser un marcador clínico útil para sospechar esta enfermedad o esta alteración genética. Y que el 46% de los pacientes con mutación de la lamina AC fallece súbitamente y el restante, el otro 50%, fallece en los 5 años. Esto confirma con los peores resultados que podemos encontrar. Por lo tanto, hay que pensarla una vez que tenemos como marcador clínico los bloqueos auriculoventriculares. ¿Es el único gen que se ha estudiado? No, el gen de la timina también se ha estudiado y no es tan infrecuente, está presente en el 25% de la miocardiopatía dilatada familiar.
siempre tiene un fenotipo más leve y con unas tasas de remodelado inverso mejores que la del gen anterior. ¿Cuántos genes más se han estudiado en relación a la muerte súbita cardíaca y la miocardiopatía dilatada? Pues el gen PLN, variantes de la distrofia súbita. Por lo tanto, su presencia excluiría prácticamente el uso del DAI. Mutaciones truncadas del FLNC. Es un gen que codifica la filamina, que está asociado a arritmias ventriculares, por lo tanto nos ayudaría a la indicación de DAI. Hay estudios de asociación de todo el genoma en poblaciones, también se han estado estudiando. Asociaciones como el bromodominio adyacente al zinc en el brazo dominante 2B. Y también hay otro grupo que se han identificado polimorfismos de un solo nucleótido que modifican los parámetros eléctricos de los intervalos QRS como endofenotipos, aumentando el riesgo arrítmico y de muerte súbita cardíaca. Como podemos apreciar, el paciente con miocardiopatía dilatada no isquémica necesitaremos un enfoque multidisciplinario para buscar factores endocrinos, algunos los relacionamos al embarazo, al sexo, no podemos de mencionar el alcohol, hay cuestiones inflamatorias, tenemos la miocarditis, como el caso que le describí someramente, y siempre ese gran saco costal que nos queda cuando no encontramos nada, la idiopática. Como conclusiones quería dejarles de que las pautas existentes carecen de sensibilidad y especificidad para optar por DAI en prevención primaria. Necesitamos tener un enfoque más personalizado y preciso. La FEBI por sí sola no es suficiente. Debemos incluir múltiples pruebas para que detecten diferentes procesos fisiopatológicos involucrados en la generación de arritmias. Como ya hemos mencionado, el realce tardío de gadolinio, el análisis de la fibrosis de la pared media. La imagenología nuclear para detectar disfunción autonómica es un enfoque prometedor, pero necesitamos de mucho trabajo para poder integrar el riesgo genético a la práctica clínica. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, Jonathan. Muy didáctica conferencia. Invitamos a la doctora Espero Rosibel. haberlo hecho en tiempo. Muy bien. Invitamos a la doctora Rosibel Bustamante para una pregunta o comentario respecto al tema. Rosibel, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. El doctor Jonathan, muy buena su presentación, muy didáctica y que abarca muchos puntos sobre la cardiopatía dilatada y la muerte súbita. Mi pregunta es la siguiente, sobre todo en pacientes en los cuales hay que resolver la implantación de un DAI de manera profiláctica, o sea, en pacientes que aún no han presentado muerte súbita. En contexto de Perú, ¿qué es lo que usted recomendaría a todo paciente con cardiomiopatía dilatada, con fracción de eyección mayor del 35%, mayor del 40%, para prevenir una muerte súbita? Ya que en su conferencia se ha hablado, quisiera que nos explaye sobre esto en situaciones de Perú, qué es lo que recomendaría a esos pacientes porque también están en riesgo, a pesar de tener la fracción de eyección no deprimida severa. Jonathan, por favor. Gracias por la pregunta, doctora Rosibel Bustamante. Bueno, como les he querido decir con esta charla, es que es muy difícil crear una regla totalitaria para esta población muy especial. El enfoque que nos conviene siempre será personalizado, y debemos de comenzar a hacer estudios un poquito más clínicos
Por ejemplo, buscando cuál es la respuesta en este tipo de población con una FEBI mayor de 40%, cuál es su verdadera clase funcional, repitiendo la prueba de esfuerzo, ver o no la carga rítmica de extrasistolia ventricular, ver el grado de dilatación del ventrículo, el grado de dilatación de la aurícula izquierda, como predictor también de eventos arrítmicos. Son cositas que nos pueden ayudar para tratar de estratificar mejor a nuestro paciente, ya que como sabemos, hoy por hoy las guías solo recomiendan implante de DAI en la condición en las cuales le mencioné, ¿no? Paciente con insuficiencia cardíaca sintomática, con FEBI menor de 30-35%, con tratamiento médico óptimo. Esta última, aunque se menciona de última, es una de las más importantes en nuestra sociedad. Poco grata para el médico que trata este tipo de patología, ya que a veces carecemos del arsenal terapéutico estándar en el primer mundo que nos permita cumplir con este criterio de tratamiento médico óptimo por más de 3 meses. Esto a veces es lamentable porque nos corta la posibilidad de utilizar el sacubitril valsartal, por ejemplo, y a veces solo tenemos que medicar con enalapril. Esto no es una excusa para no personalizar la estratificación de nuestros pacientes. Debemos optar por todas las medidas que tengamos disponibles para, después de un análisis clínico, tomar la conducta más apropiada para el paciente con FEBI mayor de 40, que se escapa a las guías actuales. Muchas gracias, Jonathan. Por favor, el doctor Roger Sánchez, su comentario o pregunta al ponente. Buenas noches, doctor Jonathan Quispe. Muy bonita su exposición. Si bien las arritmias cardíacas explican un buen porcentaje de la muerte súbita y hemos visto los beneficios del DAI en algún grupo determinado de pacientes, sin embargo, en los pacientes con miocardiopatía dilatada hay otros factores que aumentan el riesgo de muerte. Por ejemplo, hay pacientes que tienen un buen porcentaje de pacientes con miocardiopatía dilatada, se detecta que tienen trombos intracavitarios a nivel apical. Mi pregunta es, para disminuir el riesgo de muerte, ¿deberían de anticoagularse a todos los pacientes con miocardiopatía dilatada? Bueno, la anticoagulación en este tipo de pacientes claramente está destinada a pacientes con una FEBI muy deprimida. En el contexto, esto te ayuda mucho si el paciente ya es fibrilador, evidentemente, ¿no? Estamos obviando de todas las causas que ameriten una anticoagulación permanente en el paciente. En este caso nos queda todos los pacientes que tengan alguna sospecha de stroke, como antecedente, los pacientes con disfunción sistólica importante, postrados crónicos, y el seguimiento de estos pacientes a través de la ecocardiografía del paciente nos ayudará a ver signos como la aparición de ecos espontáneos, que son señales indirectas de que el paciente va a formar un trombo y no estaría de más iniciar anticoagulación permanente en este tipo de pacientes. Muchas gracias, Jonathan. Por favor, Rosibel, creo que podemos hacer una nueva rueda de preguntas o comentarios con Jonathan. Sí, mi comentario es más una aportación personal, ¿no? Sobre la cardiomiopatía dilatada, sobre todo en la prevención primaria. Es como para agregar algo más a lo ya expuesto por el doctor Jonathan, para darle más una complementación, énfasis sobre los estudios de resonancia magnética, que al menos son los que nosotros estamos más cercanos a utilizar, ya que para nosotros las pruebas genéticas son muy difíciles y la aparatología para disfunción autonómica por esos momentos tampoco es algo que esté a nuestro alcance.
mucho más a nuestro alcance estaría la resonancia magnética, sobre todo que últimamente en el Perú está teniendo un auge, en los últimos años, ¿no? Con médicos, cardiólogos peruanos que se están especializando bastante en esto. En el extranjero se está poniendo bastante énfasis en los estudios, sobre todo en la resonancia magnética y encontrar el realce tardío, ¿no? Pacientes que como tienen su fracción de eyección mayor del 30%, últimamente en el extranjero, también una posibilidad de Perú, realizarles una prueba de resonancia magnética, ya que los estudios hechos con la FEBI, los estudios de los pacientes viendo la fragmentación del QRS, la onda T, como que no han tenido un remarque en cuanto en los ensayos clínicos. Ninguno de ellos ha demostrado dar un dato específico sobre la supervivencia y sobre el riesgo de la muerte súbita. Eso, al contrario, los ensayos que han estado, ensayos clínicos en los cuales se han intervenido la resonancia magnética, sí lo han hecho, ¿no? Hay pacientes que con FEBI baja, los cuales tienen un realce tardío positivo, teniendo FEBI baja, el riesgo de muerte súbita aumenta. Pacientes con FEBI baja, menor del 35%, con realce tardío negativo, estos pacientes en los ensayos clínicos han visto que han tenido muy poca incidencia de muerte súbita. Los pacientes, en cambio, con fracción de eyección mayor del 40%, que es aquí nuestro gran dilema, implantar o no implantar DAI, en ellos igualmente el realce tardío positivo ha sido como un factor predisponente muy importante en encontrar los ensayos clínicos como predictor de muerte súbita, inclusive saliendo el paciente de las guías, ¿no? El paciente tiene una fracción de eyección mayor del 40%. Y el paciente con fracción de eyección mayor del 40% y con realce tardío negativo, en él han encontrado una menor incidencia de arritmias. Esto es algo que últimamente se está tomando muy en cuenta, la importancia de la resonancia magnética en el tratamiento de estos pacientes, que es al menos con lo que más cercanamente cuenta ahorita el Perú, ¿no? Bueno, es lo que quería más o menos complementar. Muchas gracias, Rosibel, por tu comentario. Creo que está de acuerdo perfectamente Jonathan, también lo mencionó. El doctor Roger Sánchez, por favor, un comentario, pregunta para el doctor Jonathan. Sí, bueno, en alguna oportunidad leí que, aunque parezca contradictorio, el ejercicio físico en pacientes con una miocardiopatía dilatada estable, de alguna manera podría ayudar en el mejoramiento de los síntomas y en el mejoramiento de la calidad de vida. No sé, doctor Jonathan, si es que nos puede aportar algo sobre el papel del ejercicio físico en este tipo de pacientes. En cuanto a la... Bueno, se sabe que la rehabilitación cardiovascular en este tipo de pacientes con FEBI deprimida, primero debe ser dirigida por el rehabilitador cardíaco. Y a su vez, se sabe de que sí hay beneficios, sobre todo para estas clases funcionales peores, 3-4, puedan realizar al menos sus actividades mínimas cotidianas. Y la planificación del ejercicio, bajo el control estricto del rehabilitador cardíaco, pues sí hay reportes de que demuestren una mejor adaptación a su vida cotidiana. Conocimiento al respecto o experiencia al respecto no le podría comentar porque no me dedico a la parte de rehabilitación cardíaca. Gracias. Ok, muy bien.
Rosibel, ¿algún comentario o pregunta final? Breve, por favor. Sí, solamente para agradecer a usted, doctor Ricardo Segarra, por la organización de este curso de la Sociedad Peruana de Cardiología filiales, los cuales nos están aportando bastante, bastante luces, conocimientos y como y nos están ayudando a además integrarnos, ¿no?, entre todos nosotros y también dar la bienvenida a los nuevos cardiólogos que serán integrantes de nuestra Sociedad Peruana de Cardiología. Muy bien, Bienvenidos. Rosibel, no te tienes que seguir quedando porque vas a participar también en la segunda parte de esta sesión académica. Roger, por favor, algún comentario, pregunta breve para Jonathan para pasar a nuestra segunda parte de discusión de casos clínicos. No, nada más, doctor. Podemos seguir adelante, creo. Bueno, muy bien, agradecemos, Jonathan, te invitamos a quedarte si así lo deseas y invito a compartir pantalla para la sesión de discusión de casos Muchísimas clínicos gracias. al doctor Jean-Pierre Carrión. En tanto, Jean-Pierre Carrión pues, nos comparte pantalla, invitarlos este viernes. Este viernes tenemos una gran sesión de discusión de casos clínicos. Doctor. Es un concurso de casos clínicos COVID, Doctor, interfiliales. Adelante, por favor. Sí, doctor, no podía compartir pantalla, pero ya me permite. Por favor, adelante. Ok, modo presentación. ¿Listo, doctor? Sí, Muy bien, vemos. buenas noches con todos. En esta oportunidad presentaré un caso clínico acerca de lo que es un aneurisma de seno del Valsalva. Este es una dilatación de la pared aórtica. Está localizada lo que es entre el anillo valvular aórtico y el anillo tubular. Es de baja incidencia. Se reportan menos del 3.5% de los casos que van a cirugía cardiovascular y suelen debutar de forma sintomática cuando ya suelen romperse, ¿no? Que ya debutan con una clínica de falla cardíaca aguda. Lo más frecuente es que se presente en el seno coronariano derecho. El caso que voy a presentar es del seno no coronariano, que es el segundo en incidencia. Lo normal es que la comunicación del seno coronariano derecho vaya hacia el ventrículo izquierdo, pero en esta oportunidad presentaré el caso de un seno no coronariano que fistulizó hacia una aurícula derecha. Es un paciente joven de 39 años de edad que viene de Bahuachica, aparentemente sin antecedentes de riesgo, que tiene más o menos un tiempo de enfermedad de 6 meses, donde debuta con una disnea progresiva, ortopnea, disnea paroxística nocturna, no hay angor, no hay palpitaciones. Llega a la emergencia con una taquipnia, más no hay taquicardia, y una diferencial de presión arterial, una saturación buena del 95%, pero además tenía clínica de falla cardíaca derecha. El paciente cursa con ictericia, edema de miembros inferiores, hay una hepatomegalia dolorosa. No se evidencia, al menos en el reporte de emergencia, una incurgitación yugular. Lo que sí hay un tercer ruido presente y un pulso saltón y crepitantes en ambos hemitórax. Dentro del diagnóstico que se plantea, el diagnóstico clínico, sindrómico, es una insuficiencia cardíaca, patrón húmedo caliente, y se ha descartar una doble lesión aórtica versus un conducto arterioso persistente, una fístula coronaria. De entrada no se plantea el mismo seno de Valsalva, por lo que pues era bastante raro, ¿no? En emergencia se inicia con tratamiento diurético vasodilatador y ya se proceden a hacer exámenes auxiliares y estudios por imágenes. Dentro de los estudios por imágenes, el primer estudio que se le realiza es una radiografía de tórax, donde vemos que hay un índice cardiotoráxico incrementado, con un crecimiento ventricular y además también un crecimiento de aurícula izquierda y un crecimiento vía auricular, por no decirlo de otra forma, y signos de congestión pulmonar. Vemos el electrocardiograma, que hay una hipertrofia ventricular izquierda con un eje hacia la izquierda y además signos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Dentro de los exámenes de laboratorio vemos de que esta insuficiencia cardíaca no ha sido descompensado por una infección en un hemograma normal, pero sí hay una alteración del perfil de coagulación con una alteración del perfil hepático por incremento de bilirrubinas y transaminasas que pues se correlaciona con la insuficiencia cardíaca derecha que estaba presentando el paciente. Adicionalmente vemos que los hemocultivos que salen 5 días después también salen negativos y la ecografía abdominal mostraba signos de congestión venosa hepática.
Ya con todo esto se realiza un ecocardiograma transtorácico, donde vemos que la función sistólica del ventrículo izquierdo ya había caído de forma leve, estaba en un 50%. Había una dilatación biauricular a predominio de aurícula derecha con un diámetro de aurícula derecha de 88, una aurícula derecha bastante grande, y una dilatación del ventrículo izquierdo con un diámetro diastólico de 75. Además, asociado, había una insuficiencia aórtica severa excéntrica con un anillo de 24, una insuficiencia tricuspidea moderada y se observa lo que estoy detallando en la imagen en una vista apical 5 cámaras. Podemos apreciar que hay un aneurisma de seno de Valsalva gigante que daba hacia aurícula derecha. Ya una vez que se evidencia esto, en la imagen inferior estoy colocando lo que es mostrando la insuficiencia aórtica, se va hacia un ecocardiograma transesofágico, donde pues vemos que acá se demarca claramente cómo está el aneurisma del seno no coronariano, que es el que estoy detallando en esta zona. Aquí vemos cuando el video va corriendo, cómo se desprende hacia la aurícula derecha, y acá vemos este jet continuo por ecodoppler, donde hay una conexión que está fistulizando desde aorta hacia aurícula derecha con la sístole. Acá tenemos otra imagen donde nuevamente ya se aprecia mejor la insuficiencia aórtica severa, está en esta imagen superior, y en la imagen inferior podemos observar cómo hay una conexión de la insuficiencia aórtica severa y el aneurisma seno no coronariano. Ahora, para la clasificación de Sakikawara, que es quien hace esta disquisición o esta clasificación del aneurisma del seno de Valsalva, entraría dentro de una clasificación de un tipo 4, tanto en la actual como en la modificada luego por Sajin. Se le realiza además un cateterismo con la idea de, debido a que el paciente estaba cursando con una insuficiencia cardíaca derecha, determinar presiones pulmonares, y vemos pues que las arterias coronarias eran sin lesiones significativas, era un varón joven, sin antecedentes cardiovasculares, así que estaba dentro de lo esperable, pero sí evidenciamos que había una hipertensión pulmonar, una presión pulmonar media de 33, capilar de 23 y resistencia de 1.15. Se cataloga como una hipertensión pre y postcapilar. Aquí vemos el cateterismo, donde mostramos arterias coronarias sin lesiones significativas, y en la imagen de su lado derecho podemos observar que ahí está la insuficiencia aórtica severa, y con la sístole, además de que se aprecia la insuficiencia aórtica severa, vemos como hay un llenado de la aurícula derecha, obviamente mostrando esta comunicación que ya les había manifestado, ¿no? Un aneurisma de seno no coronariano que fistuliza hacia la aurícula derecha. El manejo que se brinda, luego de haber ya brindado la fase aguda, el paciente pues mejora de esta falla cardíaca, mejora la disfunción hepática y se queda con manejo de falla cardíaca crónica, instalando tratamiento diurético con espironolactona y furosemida, y además se agrega la carvedilol con buena tolerancia. Sin embargo, como sabemos, este tipo de patologías requieren un tratamiento quirúrgico para ya solucionar el problema definitivamente. Se plantea una cirugía correctora que incluía un cambio valvular aórtico, un cierre de este aneurisma del seno de Valsalva y una plastía tricuspidia, porque pues había una insuficiencia tricuspidia moderada asociada. Se deriva al INCOR, y ya en el INCOR se le realiza una tomografía cardíaca con angioten, en donde se puede apreciar que son las imágenes que he detallado, que hay una conexión de la aorta hacia la aurícula derecha, ¿no? Vemos ahí que la descripción de la tomografía es un cuello de 6 milímetros con una profundidad, es decir, el diámetro de este seno no coronariano, de este aneurisma de 33, la aorta torácica en el resto del seguimiento sin alteraciones. Para ellos plantean una fracción de eyección de 40% y una dominancia derecha de las arterias coronarias. Acá se pueden apreciar mejor cómo es el cuello de 6 milímetros y los diámetros, que es 35 por 41 por 33. Finalmente se realiza un tratamiento quirúrgico con un cierre de base de aneurisma de seno de Valsalva derecho con un parche de pericardio. Se realiza también un cambio valvular aórtico con prótesis número 25 y una plastía tricuspidia con banda número 32. Y dentro de los hallazgos intraoperatorios, interesante que se encontró una válvula aórtica trivalva. Normalmente este tipo de patologías, cuando hay un aneurisma de seno de Valsalva, se suelen asociar a una válvula aórtica bicúspide, y
frecuencia de asociación, también una insuficiencia aórtica. Sin embargo, la presencia de insuficiencia aórtica suele asociarse más cuando hay un aneurisma del seno coronariano derecho. Pero insisto, en este caso es un aneurisma del seno no coronariano. Y dentro de la literatura también se menciona que este aneurisma del seno de Valsalva no coronariano puede fistulizar tanto hacia aurícula derecha como hacia ventrículo derecho. En nuestro caso, en el reporte que estoy presentando, es un aneurisma del seno de Valsalva que fistuliza hacia aurícula derecha. Como último dato importante a tener en cuenta estos aneurismas del seno de Valsalva, hay que recordar que el aneurisma del seno de Valsalva también puede fistulizar hacia pericardio, siendo esta presentación la más mortal de todas. No tenemos la patología, no hay un reporte al menos en el sistema de salud acerca de si esta corrección que se hizo, esta muestra que se obtuvo del aneurisma del seno de Valsalva fue enviado a patología. Se presume que en este paciente pues era ya algo que tenía de nacimiento, no era algo porque el aneurisma del seno de Valsalva puede ser congénito, puede ser adquirido, secundario a una infección, etcétera, pero se presume que fue pues congénito, aunque, como les repito, no tenemos la patología del mismo. Actualmente el paciente encuentra con una clase funcional 1, regresó a Bahuachica, no ha requerido reintervención u hospitalizaciones, aunque en el postoperatorio inmediato sí presenta un derrame pericárdico severo que tuvo que ser nuevamente reoperado, pero para drenaje, pero salió finalmente sin complicaciones. Actualmente está con enalapril, furosemida, bisoprolol, espironolactona y warfarina por la válvula aórtica protésica. Bueno, solamente para resaltar que es más frecuente en el género masculino, en las dos series que estoy presentando, y que gran parte de los pacientes suelen debutar con clínica de falla cardíaca aguda. La clasificación, este tipo de patologías que he presentado se engloba para la clasificación de Sakikawara, modificada por Shin como un tipo 4. Lo más frecuente es que sea del seno coronariano derecho, como están viendo en estas dos series. Sin embargo, en nuestro caso, que es el segundo de frecuencia, es del seno no coronariano. Las lesiones asociadas suelen ser en su mayoría una insuficiencia aórtica que suele requerir en gran parte de los pacientes un cambio valvular aórtico, aunque no se desprecia que pueden coexistir también un defecto del septum ventricular que al menos en nuestro paciente no se presentó. Como diagnóstico diferencial, pues al menos en un paciente que tiene esta clínica de falla cardíaca y un soplo continuo, podemos pensar que puede haber una fístula coronaria, como se muestra en la imagen. Podemos también tener la persistencia de un conducto arterioso, que esto se puede ver mucho mejor por ecografía Doppler, que no era el caso, no tenía esa lesión asociada. O también, más raro, porque suele presentarse más en niños, pero cuando tenemos un soplo continuo, deberíamos también descartar la presencia de una ventana aortopulmonar. La técnica operatoria, el cierre de este tipo de aneurismas casi siempre es con parche, como se reporta también en el caso que hemos presentado, y suele asociarse una reparación también de la válvula aórtica, ¿no? Dentro de las complicaciones habituales, la más frecuente es el sangrado mayor al habitual, como también se presentó en nuestro paciente que tuvo que ser reintervenido. Y actualmente se están planteando otras técnicas quirúrgicas, intervencionistas, disculpen, unas técnicas intervencionistas, que es el cierre percutáneo, pero el cual solamente se está destinando a cierto tipo de pacientes, como son aquellos que tengan un aneurisma con un tamaño de abertura menos de 10, que tenga un solo sitio de ruptura y que tenga una insuficiencia aórtica trivial o leve asociada. Doctor Carrión, ¿tiene un minuto para terminar? Sí, ya con eso termino, doctor. El aneurisma de seno de Valsalva es una patología congénita de rara presentación. Suele debutar con una insuficiencia cardíaca aguda. Las imágenes cardíacas van a jugar un rol fundamental en su diagnóstico y el tratamiento quirúrgico es de elección, aunque ya actualmente hay técnicas percutáneas, pero como lo mencioné, en pacientes seleccionados. Gracias. Gracias por su presentación. Rosibel, por favor, un comentario o pregunta al doctor Carrión, si hubiera. Para darle la bienvenida al doctor Jean-Pierre Carrión a la Sociedad Peruana de Cardiología. El caso ha estado muy interesante. Este caso nos demuestra que también, también en las Carrión, filiales... dejar de compartir pantalla, doctor Carrión. Que también en las filiales nosotros podemos presentar casos muy, pero muy raros, ¿no? Que no son muy frecuentes. Sí, sin embargo, pueden ser diagnosticados completamente bien.
Gracias a nuestros especialistas, aquí al equipo de cardiología. Gracias, Rosibel. Pasamos a Gracias, nuestro doctora. ponente, el doctor Teddy Mondragón. Doctor Teddy Mondragón, por favor, compartir pantalla. Modo presentación, por favor. ¿Tenemos imagen? Modo presentación. Ya. Por favor, doctor Mondragón. Compartir pantalla. Ya. Buenas noches con todos. ¿Se escucha? Perfectamente, doctor. Adelante. Buenas noches con todos. A continuación, voy a presentar un caso clínico de un paciente joven con puente intramiocárdico extenso y cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. Dentro de los datos generales, 20 años, de acá de Chiclayo, sin antecedentes de importancia, salvo el papá con una cardiopatía hipertrófica asociado a una fibrilación auricular y anticoagulado. Dentro de la anamnesis tenemos una enfermedad aproximada de 8 años, es decir, que el paciente desde los 12 años ha presentado palpitaciones, disnea, dolor torácico y presinco. Luego, aproximadamente hace 2 años y medio, presenta una angina típica y disnea progresiva que lo motiva a ir a la consulta, de la cual de su policlínico es referido al hospital. Niega síncope. En el examen físico ya en el hospital, aparentemente normal, presiones normales, frecuencias normales, y luce ectoscópicamente también normal. Dentro de sus exámenes, sin nada que llame la atención, y dentro de sus evaluaciones principales, un electrocardiograma, una R alta en precordiales, así también como en derivaciones frontales, asociado con un HBI y sobrecarga sistólica, con una puntuación de Ron-Higgeste de 9 puntos. Una placa de tórax con un corazón de tamaño normal, sin otra anormalidad. Y se le empieza a hacer sus estudios debido a que el paciente persistía las molestias a nivel de corazón, tipina, disnea, ¿no? Una clase funcional 2-3, en la cual se le hace una prueba de esfuerzo. Para ese entonces, ya en el 2017, estaba ya con medicación con un calcio antagonista, diltiazem, y se le concluye una prueba de esfuerzo no concluyente con clase funcional o una respuesta presora normal, respuesta isquémica no evaluable y negativa para arritmias. Se le realiza ya posteriormente cardiograma con una FEBI de 70% y es donde se determina una hipertrofia del ventrículo izquierdo asimétrica a predominio septal sin gradiente obstructivo, con una función sistólica biventricular conservada. Aquí vemos la imagen de la ecocardiograma, en la cual vemos un septum de 24.2 milímetros y un gradiente aórtico de 12. No tengo el dato del maniobra de Valsalva en imagen, pero sí lo tengo en dato de que llegó hasta 24. Posteriormente se le realiza un Holter, en la cual no se encuentra alteración, un ritmo sinusal de base, una frecuencia máxima de 92, una mínima de 47 y un promedio de 62, sin alteraciones arrítmicas no FA. Se le llega a realizar un cateterismo, en la cual se concluye una cardiomiopatía hipertrófica obstructiva leve con un gradiente del ventrículo izquierdo aórtico de 24 milímetros de mercurio. Además, se determina se le realiza el hallazgo de un puente intramiocárdico extenso en descendente anterior, que abarca desde la primera septal hasta el segmento distal,
aproximadamente 10 centímetros de longitud. El resto de arterias sin lesiones significativas, y acá puede ver la imagen en la cual se evidencia pues el milking a nivel de la descendente anterior, y es una contracción sistólica bien extensa, abarca de la primera septal hasta la parte distal de la descendente anterior señalada con las flechas. En otra proyección, de mismo modo, se aprecia un poco mejor el milking de la descendente anterior. Posteriormente a este cateterismo, este es un comparativo, un cuadro comparativo. Posterior al cateterismo se decide iniciarle pues beta bloqueante, calcio antagonista y aspirina, y referir a Lima, a INCOR, para mayores estudios, en los cuales nuevamente se le realiza un Holter en diciembre del 2019, con un patrón de ritmo sinusal, una variación circadiana con una frecuencia mínima de 49, una máxima de 150 asociado al ejercicio, y una frecuencia promedio de 81. Ausencia de extrasístoles ventriculares, actividad ectópica supraventricular escasa, no episodios de taquicardia paroxística supraventricular, no bloqueos ni pausas significativas, y alteración de base del segmento sin variación significativa. Se le realiza un ecocardiograma en INCOR, solamente pude obtener lo que son el reporte de una cardiomiopatía hipertrófica asimétrica no obstructiva, no colocan el gradiente, una FEBI de 77%, ventrículo derecho de tamaño normal, con función sistólica del BD conservada, no valvulopatías, no hipertensión pulmonar, no derrame pericárdico. También se le llegó a realizar al paciente una angiotomografía en febrero de este año, determinando un puente intramiocárdico profundo de hasta 5.5 milímetros de profundidad y una extensión de 90 milímetros. Reducción en su diámetro 30% en diástole y 70% en sístole. Arterias coronarias, enfermedad arteriosclerótica, una dominancia derecha y un HBI inferoseptomedial de aproximadamente 28 milímetros de grosor. Y aquí podemos ver la imagen, y en la parte inferior una clasificación de lo que es los puentes intramiocárdicos. Dentro del diagnóstico que se ha puesto al paciente es una cardiomiopatía hipertrófica del ventrículo izquierdo no obstructiva y un puente intramiocárdico en descendente anterior extenso. Lo resaltante de este caso pues es las pocas literaturas que hablan sobre estas patologías. Sobre todo hablan cada una de manera separada. Sin embargo, en este paciente tenemos dos patologías con clínicas muy comunes en un solo paciente joven, con el antecedente del padre con la miocardiopatía hipertrófica. Y justamente en la literatura menciona mutaciones genéticas a nivel del sarcómero, y esto puede con el tiempo provocar un gradiente con movimiento anterior sistólico de la válvula mitral y causar lo que es muerte súbita. Y acá se le valoró el score de muerte valor de 3.32, en la cual la recomendación de un cardiodesfibrilador por el valor encontrado, cardiodesfibrilador. Sin embargo, en la evolución del paciente, tema consulta en Lima, se le ha colocado una junta médica para definir si es que se le puede colocar un cardiodesfibrilación primaria. No, el paciente debido a la pandemia ha dejado sus controles y está en espera nuevamente de sus estudios en Lima. Hablando un poco de lo que es estas dos enfermedades de la miocardiopatía hipertrófica, como les mencionaba, se habla de una miocardiopatía hipertrófica donde el grosor del septum interventricular es mayor a 15 milímetros, sin que haya una causa
a una causa aparente que la. Y muy importante de la miocardiopatía hipertrófica es la evolución. La evolución de la miocardiopatía hipertrófica es los síntomas que puede presentar el paciente. Como le mencioné, lo más grave sería la muerte súbita. Otra de las manifestaciones son los bloqueos, así como la disnea, las palpitaciones y posteriormente una falla cardíaca. Se habla de que cuando el paciente empieza a disminuir su función, su FEBI, ya se habla de una insuficiencia cardíaca, se estaría hablando de un estadio final. Había encontrado en el consenso argentino, en el consenso de miocardiopatía hipertrófica, en la cual recomiendan como prevención secundaria y prevención primaria a los pacientes con prevención primaria para cardiodesfibrilador, aquellos miocardiopatías hipertróficas con un factor mayor y dos menores, con dos o más factores de riesgo para muerte súbita. Los factores mayores, pues una taquicardia ventricular sostenida, una antecedente familiar de muerte súbita, son uno de los criterios mayores. Entonces, dentro del tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica tenemos a los beta bloqueantes de primera elección y a los... También se habla de un tratamiento percutáneo tipo ablación con alcohol, con etanol, de la parte del septum, no lo que se llama una infarto o un infarto programado, ¿no? Todos estos procedimientos pueden realizar siempre y cuando haya experiencia, y en la literatura había encontrado que la experiencia se ha ido ganando con los años. Anteriormente la mortalidad era alta, la ablación actualmente es mínima. Sin embargo, pues este paciente no tiene tiene un septum hasta de 24 milímetros, pero que no le causa un gradiente obstructivo muy alto. Su gradiente llega hasta 24, y la literatura menciona que si fuera más de 50 milímetros de mercurio, podría hacerse un tipo de intervención. Otra de la intervención que se podría realizar en este paciente, hablando de la miocardiopatía, es una septectomía, ¿no? Quirúrgica. Ya. Doctor, Con respecto a lo que es Mondragón, por favor. Dígame, doctor. Sí. Ya, con esta diapositiva termino, doctor. Por favor. Referente al puente intramiocárdico, es cirugía que engloba las fibras miocárdicas, engloban a una arteria. Se habla que la mayoría de los casos se presentan en la descendente anterior. Hay puentes intramiocárdicos desde 4 milímetros hasta 80 milímetros. Y en este paciente tiene hasta 90 milímetros del puente intramiocárdico. Entonces, dentro del tratamiento que se plantea a los puentes intramiocárdicos son tratamiento médico, percutáneo y quirúrgico. Dentro del tratamiento médico, igual los beta bloqueantes o los calcio antagonistas. Dentro del tratamiento percutáneo, algunas literaturas hablan de colocarle un stent metálico, stent con drogas, sin embargo, los resultados son controvertidos. Y respecto a la cirugía, se le podría bypass posterior al puente. Sin embargo, en este paciente no hay, digamos, la extensión del puente es casi toda la descendente. No habría dónde colocarle un bypass. Y ahí la discusión de este caso, lo interesante de este caso, porque el paciente persiste con las molestias a pesar de la terapia médica. Entonces, esperemos que se reanuden sus estudios para una decisión, una junta médica a nivel de Lima, lo tiene INCOR el caso. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Ok, gracias, doctor Mondragón. Por favor, doctor Roger Sánchez, su comentario o pregunta de la presentación. Sí, doctor, un caso muy interesante que nos plantea, bueno, dos enfermedades, la miocardiopatía hipertrófica y el puente intramiocárdico en dimensiones un poco inusuales. Quería preguntarle al doctor si es que la sintomatología que presenta el paciente más está asociada en este caso a la miocardiopatía hipertrófica o al puente intramiocárdico. ¿Cuál es su comentario? Bueno, hasta antes del cateterismo se planteaba pues con el examen de ecocardio
con su hipertrofia, se le asociaba a la hipertrofia, pero una vez determinado el cateterismo, ese puente intramiocardio extenso, que inclusive hay compresión mayor al 80% en sístole, sería el causante de sus anginas típicas y de su disnea progresiva que ha presentado el paciente. Okay. ¿Alguna otra pregunta, Roger, por favor, al respecto? ¿Algún comentario adicional? El paciente me parece que no ha presentado o no tiene factores de riesgo como para pensar en una muerte cardíaca súbita, ¿no? Por ejemplo, me parece que no ha tenido síncope, no han documentado en los Holters arritmias ventriculares. No sé si de repente tuvo hipotensión durante la prueba de esfuerzo, aunque no se llegó a realizar completamente. ¿Han encontrado algún factor más o menos que podría indicar que el paciente tiene riesgo de muerte súbita? En el score que se le realizó salió un score bajo, y dentro de sus exámenes, bueno, lastimosamente en ningún examen Holter, se le ha realizado 2 Holter, en ningún Holter ha salido algún tipo de arritmia. No hay ninguna alteración en lo que es el ritmo del corazón, no tiene digamos, un criterio mayor para pensar en muerte súbita. Muchas gracias, doctor Mondragón. Invitamos a continuación al doctor Francisco Chávez. Invitamos al doctor Francisco Chávez. Francisco, compartir pantalla, por favor, para su presentación. ¿Se ve? Muy bien. Adelante, Francisco. Muy buenas noches a todos los presentes. Soy el doctor Jorge Francisco Chávez Solsol, cardiólogo del Instituto Nacional Cardiovascular. En esta oportunidad voy a presentar el caso titulado Taponamiento cardíaco por ruptura de aneurisma coronario gigante sobre fístulas coronarias. Bien, a modo de introducción quería definir algunos conceptos básicos. Por ejemplo, las fístulas de arterias coronarias se dominan a toda comunicación anormal que puede ser adquirida o congénita, que une una arteria coronaria con alguna cámara cardíaca o algún segmento de la circulación pulmonar o sistémica. La verdad es que esta es una anomalía poco frecuente con una prevalencia de aproximadamente 0.9% en la población en general. Generalmente son únicas, pero existe entre un 10 a 16% de estas que pueden ser múltiples, proveniendo sobre todo de la coronaria izquierda, seguidamente de la coronaria derecha y menos frecuentemente de ambas arterias. La mayoría de ellas son asintomáticas y siempre que el cortocircuito permita un flujo de sangre importante a través de la fístula, puede generar síntomas como falla cardíaca, angina o endocarditis activa. Aproximadamente el 20% de estas fístulas de arterias coronarias pueden acompañarse de formación de aneurismas de arterias coronarias en sus trayectos, que usualmente son solitarios. Sin embargo, la presentación de múltiples aneurismas de arterias coronarias es inusual, más aún cuando se asocian a aneurismas gigantes, y esto es con un punto de corte de un diámetro mayor de 20 milímetros. A su vez, la presentación común de fístulas de arterias coronarias con aneurismas de arterias coronarias tiene alto riesgo de ruptura, sobre todo cuando el diámetro es mayor de 30 milímetros. Es así que presento el caso de un paciente varón de 51 años, natural y procedente de Cusco, es extabaquista como único factor de riesgo cardiovascular, que de forma súbita el día 17 de marzo presenta un dolor torácico de intensidad 7/10 opresivo, seguido de una pérdida súbita de conciencia, evidenciada por la familia en mínimo esfuerzo, y que después de 15 minutos es llevado a un establecimiento de salud donde evidencian una parada cardiorrespiratoria, realizando reanimación cardiopulmonar exitosa por 10 minutos. Ante la sospecha durante esta hospitalización de una neumonía aspirativa, se realiza una tomografía de tórax, evidenciando calcificaciones sugerentes de aneurismas coronarios en la tomografía de tórax, y en la ecocardiografía se evidencia un derrame pericárdico leve, motivo por el cual solicitan transferencia a nuestra institución. El día 20 de marzo ingresa a nuestra institución asintomático, sin dolor torácico ni disnea en reposo, con funciones vitales estables y con discretos signos de congestión pulmonar con crepitantes en tercio inferior de ambos hemitórax, sin un hallazgo significativo a nivel cardiovascular. En el electrocardiograma vemos que está en ritmo sinusal a una frecuencia cardíaca aproximada de 75 latidos por minuto, con un eje izquierdo concordante con un hemibloqueo anterior izquierdo, sin alteraciones sugerentes de isquemia aguda. En la radiografía de tórax vemos una redistribución del patrón vascular pulmonar sin derrame pleural importante.
Se realizó un control ecocardiográfico de ingreso, en donde vemos en estas 3 vistas, para external 2 cámaras y 3 cámaras, la ausencia de derrame pericárdico significativo, con una función contráctil del ventrículo izquierdo conservada, y no dilatación de cavidades ventriculares, pero sí una discreta dilatación de la aurícula izquierda, ventrículo derecho de dimensiones conservadas. Se concluye como una función ventricular conservada, leve dilatación de aurícula izquierda, sin valvulopatías, ni trastorno de motilidad, ni derrame pericárdico. Se realizó una angiotomografía de coronarias, en donde podemos observar en la primera imagen una imagen calcificada con un diámetro de 45 milímetros por 54 en la segunda imagen, que capta contraste en su luz concordante con un aneurisma sacular dependiente de una rama de la primera diagonal sobre un trayecto fistuloso. A su vez, se encontró un segundo aneurisma de medidas de 21.5 por 26 milímetros que dependía de la rama conal derecha y que a su vez este tenía un ingreso hacia arteria pulmonar de 1.2 milímetros. En la reconstrucción tridimensional podemos evidenciar mejor la anatomía de esta malformación vascular con presencia de 2 aneurismas. Uno dependiente de una rama de la primera diagonal y otro dependiente del ramo conal derecho, ambos con una malformación vascular entre ambos y que de momento hemos visto que hay un drenaje hacia arteria pulmonar pequeño de 1.2 milímetros. Como parte del estudio se realizó una coronariografía en donde las arterias nativas no tenían estenosis angiográficas significativas, pero al buscar mayor información respecto a estas malformaciones vasculares, se encontró primero en esta imagen de una oblicuo izquierda, vemos que a nivel de la arteria conal derecha nace un aneurisma que, si bien es cierto, en esta imagen no se ve que aparente conexión con el lado izquierdo, sí depende de este primer ramo conal. Al hacer la inyección en la coronaria izquierda en esta vista craneal, vemos que sí hay una opacificación de un aneurisma dependiente de un subramo de la primera diagonal que tardíamente genera opacificación de un segundo aneurisma que es el aneurisma dependiente de la conal. Y en esa tercera vista caudal vemos el trayecto fistuloso que une ambos aneurismas, que no es un trayecto fistuloso muy claro, pero que sí genera pase de contraste de un aneurisma a otro. Durante la hospitalización en nuestra institución, el día 27, es decir, 7 días posteriores, presenta en forma súbita reaparición del dolor torácico con una intensidad 7/10 asociada a hipotensión, diaforesis y taquimnia. Ante la sospecha de rotura de estos aneurismas coronarios, se realiza una ecocardiografía evidenciando un derrame pericárdico severo con imágenes sugerentes de trombo adherido a la pared ventricular y colapso parcial del ventrículo derecho. Comparando la evolución en estos 7 días durante su hospitalización, vemos que de forma progresiva fue aumentando el derrame pericárdico hasta el evento actual, en donde se corrobora con la variabilidad del flujo Doppler transmitral significativo mayor del 25%, que concuerda con el estado hemodinámico de nuestro paciente. Es así que planteamos estos escenarios: la presencia de aneurismas coronarios gigantes sobre fístulas coronarias por la comunicación hacia arteria pulmonar, evidenciada, el antecedente de estar recuperado de un evento de arresto cardíaco exitoso y actualmente un taponamiento cardíaco. ¿Qué hicimos? Pericardiocentesis, tratamiento quirúrgico, pues hicieron ambas cosas. Se inició con una pericardiocentesis en el momento de la emergencia, realizándolo bedside con un drenaje de 80 mililitros de derrame pericárdico hemático, seguido de inmediata programación quirúrgica, en donde se encontró lo siguiente. Primero, en la imagen A vemos un aneurisma sacular calcificado, que fue el aneurisma roto, con una medida aproximada de 50 milímetros, que dependía del primer ramo diagonal. La segunda imagen es este mismo aneurisma, pero abierto, con detritus y restos hemáticos en su interior. Y en la tercera imagen vemos el segundo aneurisma. Este aneurisma dependiente de la de la arteria conal derecha, con un diámetro aproximado de 30 milímetros no roto, y que ambos presentaban comunicación hacia arteria pulmonar. Se realizó la cura quirúrgica de estos aneurismas y se drenó 600 mililitros de hemopericardio. 7 días posteriores a este tratamiento quirúrgico,
nuestro paciente tuvo una evolución favorable con la presencia solo de una atelectasia basal derecha que respondió exitosamente a la fisioterapia respiratoria y fue dado de alta de nuestra institución. A modo de discusión, primero, resaltar que las fístulas de arterias coronarias son entidades infrecuentes. De todas las malformaciones coronarias congénitas, representan aproximadamente el 14%. Sabemos que estas drenan en su mayoría hacia cavidades derechas o hacia algún segmento de la circulación pulmonar o sistémica. Vemos que la frecuencia en cavidades derechas es mayor. En el caso nuestro, el drenaje era hacia arteria pulmonar, el cual representa, según los reportes aislados, el 17% de destino de estas fístulas. La presencia de síntomas va a variar mucho según el grado del cortocircuito de izquierda a derecha que genera. Es así que nosotros, mientras mayor longitud tengamos de la fístula de la arteria coronaria, mayor flujo va a haber a través de ese trayecto fistuloso y por ende va a haber una disminución del flujo coronario normal, lo cual puede desencadenar síntomas isquémicos, como en el caso de nuestro paciente, que inicialmente debutó con un episodio de arresto cardíaco y que podría ser explicado quizá por un fenómeno de robo coronario. Tercero, la asociación de fístulas de arterias coronarias con aneurismas de arterias coronarias se ha asociado en un 20% de casos. Tomando en cuenta la clasificación de los aneurismas de arterias coronarias, podemos clasificarlos según su morfología, la estructura de pared o su diámetro, y resaltar que cuando el diámetro es mayor de 20 milímetros, es considerado como un aneurisma de arteria coronaria gigante. Si bien esta clasificación está hecha para aneurismas que se originan de arterias coronarias nativas, podríamos utilizarla para extrapolar y poder clasificar a los aneurismas desarrollados en nuestros pacientes que son sobre trayectos fistulosos. Entonces, la presencia de aneurismas de arterias coronarias gigantes, más de 20 milímetros, sobre fístulas de arterias coronarias es muy inusual. Sí existen reportes aislados previos, sí los hay, pero generalmente estos reportes, que son máximo de 2 casos, se desarrollan sobre la presencia de una única fístula de arteria coronaria. En nuestro caso, ambos trayectos, tanto el que venía de la arteria conal como el que venía dependiente de un subramo de la primera diagonal, drenaban hacia arteria pulmonar. Segundo, vemos que hay mecanismos que pueden explicar la formación de estos aneurismas en trayectos fistulosos, y aquí se incluye la aterosclerosis, los defectos congénitos, desórdenes inflamatorios, infecciosos, iatrogenias, traumas. En el caso de nuestro paciente, predominantemente había un componente aterosclerótico por la gran cantidad de calcio que había en las paredes de estos aneurismas y los detritus ateroscleróticos encontrados en los hallazgos operatorios. Francisco, un minuto para terminar. Por último, hay que tener en cuenta que cuando el diámetro es mayor de 30 milímetros, tienen mayor riesgo de ruptura, como fue el caso de nuestro paciente, en donde el diámetro del aneurisma roto era 54 por 45 milímetros. Sin embargo, a pesar de haber presentado esta complicación, tuvo un posoperatorio exitoso y un desenlace óptimo. Eso es todo cuanto quisiera presentar. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Dejar de compartir pantalla, por favor. Invitamos a Rosibel, doctora Rosibel, para un comentario o pregunta del caso al doctor Francisco Chávez. Doctora Rosibel, por favor. Sí, buenas noches. Sí, doctor Francisco, el caso clínico ha sido muy, pero muy interesante, ¿no? Un paciente bastante grave. El paciente en realidad llegó estable al INCOR, ¿verdad? Y en poco tiempo se descompensó, que les ganó antes de ingresar a sala, ¿verdad? Sí, es cierto. Estaba en un proceso de programación quirúrgica, completar prequirúrgicos, y fue que presentó este evento de taponamiento cardíaco, que fue atendido a la brevedad. Claro, sí. Como lo ha relatado ya, ya lo has relatado, sí, muy interesante el caso, y felizmente que estuvo en el lugar apropiado para poder resolverle las complicaciones del aneurisma, ¿no? Medía 54 milímetros, en realidad, sí, ya con todo el pronóstico de
de la ruptura. Un caso muy interesante. Gracias. Ok, Roger, si tuvieras algún comentario, pregunta al respecto, Roger. No, doctor, ningún comentario. Es un caso muy bonito, muy interesante, pero no hay ninguna pregunta para el expositor. Ok, agradecemos al doctor Francisco Chávez. Por favor, invitamos ahora al doctor Iván Valdeiglesias para su presentación. Doctor Iván, compartir pantalla. Ya, doctor, buenas noches con todos. ¿Se ve la presentación, doctor? Buenas noches. Sí, modo presentación, colocarlo, por favor. Ok, doctor. Ok, buenas noches con todos. Adelante. Les saludo desde Jaén. Bueno, vamos a tener una presentación de un caso clínico, la discusión del caso, una breve revisión de la literatura y la evolución del paciente, ¿ok? Entonces, tenemos una paciente mujer de 85 años que está en domicilio y presenta un cuadro de tos y fiebre. Antecedentes, tenemos una paciente hipertensa y que tiene un diagnóstico reciente de COVID. La paciente más o menos inicia el cuadro el 8 de julio del 2020 y si vemos los casos en Jaén, estamos en plena pandemia, en el pico de la pandemia de COVID para nuestra región de lo que es Jaén. Entonces, tenemos una paciente con un cuadro de 6 días de evolución, caracterizado por cuadro de tos, malestar general, fiebre, sensación de falta de aire, y 4 días después la paciente presenta cuadro de COVID positivo. Inician tratamiento, la paciente es vista por un médico general en domicilio, y la paciente presenta un cuadro de convulsiones en 2 oportunidades. La paciente está en domicilio, la familia no quiere hospitalización, no desea ir al hospital, tiene miedo de ir al hospital, y nos llaman para evaluar a la paciente. ¿Qué hacemos? Nos ponemos el equipo de APP, hacemos la visita domiciliaria y encontramos una paciente con una presión arterial de 160, una frecuencia cardíaca en 40, respirando 24, a una saturación de 92, a un fío de 24. Pesa 60 kilos, es una temperatura de 38 grados centígrados, la paciente está con un buen llenado capilar. En tórax y pulmones llama la atención crépitos y subcrépitos basales. Los ruidos cardíacos son arrítmicos, no tiene soplos, el choque de puntes en el quinto espacio intercostal, el abdomen es blando, depresible, neurológicamente la paciente está un poco somnolienta, no signos meningios, no focalización y reflejos osteotendinosos conservados. Una hemoglobina de 10.3, un número D de 183, una leucocitosis en 14.000, la creatinina en 1.1. Antecedentes, tenemos una mujer de 85 años. Es hipertensa, conocida por el servicio, es una CAT-A previo, nunca presentó convulsiones, tiene un diagnóstico reciente de COVID y actualmente con un episodio de 2 convulsiones en menos de 24 horas. Se le saca un electrocardiograma, tenemos una bradicardia severa con RR irregular, tenemos en la otra parte el electrocardiograma y definimos que es una bradicardia severa, probablemente una fibrilación auricular bloqueada asociada a crisis de Stock-Adams. Entonces, ¿qué pasó con la paciente? Tenemos una paciente con COVID y bradicardia. ¿Qué está recibiendo la paciente actualmente para su cuadro de COVID? Recibe ivermectina, recibe acitromicina, le dan enoxaparina, 40 miligramos subcutáneo cada 24, ha recibido hidroxicloroquina, tal como lo menciona la guía de COVID, de 400 miligramos y 200 miligramos posteriormente, recibe paracetamol, le dan metamizol, ceftriaxona y amilcacina. La conducta que hacemos. Familiares no desean hospitalización absolutamente, no quieren saber nada con el Hospital General de Jaén y la paciente actualmente con oxígeno domiciliario. Se les informa a la familia que la paciente necesita ser referida a un hospital de mayor complejidad con la posibilidad de colocación de un marcapaso. Se coordina la referencia por el CIS, pero normalmente nosotros como Jaén referimos a Cajamarca, a Chiclayo, a Trujillo y no tenemos respuesta. Entonces, las posibilidades de colocar un marcapaso se nos van desvaneciendo, no nos contesta Lima, Trujillo tampoco. La única forma es que tenemos que lo puedan hacer en Lima a través de manera particular. Se comunica
Se comienza toda una odisea con esta paciente. La paciente continúa con crisis de Stokes-Adams repetidas mientras permanece acá y se decide el viaje a Lima, que más o menos son 1000 kilómetros de distancia en carro particular. Se comunica al electrofisiólogo en Lima que tenemos una paciente adulto mayor, hipertensa, con cuadro de COVID, que presenta crisis de Stokes-Adams. El sistema de salud no responde frente a nuestra paciente, la familia no desea acudir a un hospital y se realiza la colocación de un marcapaso por electrofisiólogo en Lima. Tenemos un poco de revisión de la literatura. ¿Qué pasó con nuestra paciente? ¿Ya tenía fibrilación auricular? La familia tenía un saturómetro, se le estaba controlando diariamente antes de los episodios de Stokes-Adams, y lo que se menciona y lo que menciona el médico general es que no había frecuencia cardíaca baja. Ahora, la paciente tuvo un cuadro de miocarditis, tenía problemas hidroelectrolíticos o era secundario a todos los medicamentos que se le ha venido dando por el COVID. Se revisa en la literatura qué tenemos sobre bradicardia y COVID y solamente tenemos 37 resultados. La mayoría de los casos son casos de bloqueo AV completo, tenemos problemas del nodo sinusal, y lo que básicamente encontramos después de una revisión de la literatura es que la bradicardia puede deberse a infiltración directa del SARS-CoV-2 en las células del miocardio y del sistema de conducción. Otra posibilidad es que sea ya el deterioro de una enfermedad preexistente, que a la paciente haya tenido fibrilación auricular. Otra posibilidad es que la hipoxia pulmonar, la lesión pulmonar, nos esté induciendo a una bradicardia. O también menciona la literatura que se asocia a las bradicardias alto grado de marcadores inflamatorios. Por tanto, al final, más o menos tenemos el panorama que nos da la paciente para haber hecho una bradicardia. Y traigo un artículo para revisión sobre qué pasó con la colocación de marcapasos en Italia, justamente en la ciudad donde fue más afectada por el COVID. El 21 de febrero, los primeros casos de COVID fueron hospitalizados en Lombardia. Inmediatamente la población en esa ciudad fue advertida por las autoridades de salud pública para evitar visitas a los servicios de urgencia. Durante los días posteriores, las personas afectadas y el número de camas de cuadros de COVID se aumentaron exponencialmente y el gobierno italiano impuso un bloqueo el 8 de marzo, al mismo tiempo que avisa nuevamente a la población y a las autoridades de no abusar y no recibir los servicios de urgencia, no sobrecargar los servicios de urgencia. Entonces, durante el 21 de febrero, este estudio analiza 6 semanas antes cómo estuvo la colocación de marcapasos por cuadros agudos. Y más o menos fue que en el 2019, que hacen una comparación, se pusieron en las 6 semanas antes del 21 de febrero, se pusieron 119 marcapasos. Y en las 6 semanas posteriores al 21 de febrero se pusieron 122 marcapasos. Posterior al primer caso de COVID-19 en esta región, en el 2019 se pusieron 123 marcapasos y en el 2020 solo 88 marcapasos. Lo que concluye el estudio básicamente es que la colocación de marcapasos se ve disminuida no solo por el problema del COVID-19, sino también por las decisiones políticas que se tomaron. Es por tanto el caso en esta oportunidad para la ciudad de Jaén y para mí en particular, que soy el único médico en el Hospital General de Jaén, es importante. ¿Por qué? Porque si la paciente no contaba con el apoyo y el sostén familiar, la paciente hubiera pasado a ser una estadística más de los muchos pacientes que no pudieron recibir atención en insuficiencia cardíaca y también en colocación de marcapaso o tener algunas otras oportunidades para mejorar su estado de salud. Eso era todo, doctores, y gracias desde la ciudad de Jaén. Muchas gracias, Iván. Por favor, el doctor Roger, un comentario, pregunta respecto al caso presentado, dejar de compartir. Un caso muy interesante en el contexto actual, ¿no? Sabemos que la hidroxicloroquina produce prolongación del QT, pero no sé si podríamos pensar que por los medicamentos también se pueden producir otro tipo de arritmias. Doctor, hay un caso que menciona en la literatura con respecto a un bloqueo AV de tercer grado,
relacionado, pero no lo pone como relacionado, sino lo pone como sospechoso a la hidroxicloroquina. Espero que en el transcurso de los próximos meses tengamos más clara esa situación. ¿Y al paciente le siguieron dando el medicamento o optaron por...? No, como le digo, este paciente es uno de los pacientes que no quisieron asistir a los hospitales y al final tuvimos que suspender algunos medicamentos y la paciente, por el contrario, mejoró y casi cuando llega a Lima ya llegó sin oxígeno. O sea, podríamos pensar que posiblemente la hidroxicloroquina ha sido el causante del problema. Sí, doctor, creo que eso sería un buen responsable de la bradicardia, porque la paciente yo la conozco, la manejo hace tiempo por un cuadro de hipertensión, es una CATSA previa y jamás ha tenido algún inconveniente con el ritmo, y fibrilación es un caso que si uno mira el electrocardiograma, lamentablemente no se sacó un dedo largo. Recuérdese que todo el mundo tenía miedo incluso ir a las casas, entonces lo que parece el electrocardiograma parece una FA bloqueada. Bueno, sí, es difícil pues documentar en estos casos de COVID, ¿no? Que hubiese sido lo ideal, como usted dice, tomar un buen electrocardiograma con su dedo sin largo incluido. Pero bueno, al menos por la evolución clínica podríamos sospechar que este medicamento ha sido probablemente el causante, ¿no? Sí, eso. Ok, doctor, muy agradecido, está muy bonito el caso. Yo creo que también hemos tenido sesiones académicas y una específicamente de la de arritmias causada del doctor Manlio Márquez de México, y también la primera sesión en la cual revisamos arritmias. También el mismo enfermedad, el COVID-19, el virus, y también indirectamente a través de todos los fenómenos inflamatorios llevan a que el paciente no solo tenga taquiarritmias, sino bradiarritmias. Entonces es una suma de factores. Yo quisiera pues ya agradecer a todos los participantes. Hemos tenido audiencia desde Quito, Ecuador, a quien agradecemos, y de Santa Cruz, Bolivia, a la doctora Rosa Vigo, que también agradecemos su participación. Hemos tenido más de 120 participantes. Quisiera invitar a la doctora Milagros Ochoa, para que pueda darnos algunas palabras de cierre de esta sesión. También, si está el doctor Ruiz, invitarlo, y al doctor Oliveros, si también está con nosotros. Doctora Ochoa, Milagros, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, un agradecimiento, ¿no?, al doctor Jonathan Quispe por su revisión actualizada, ¿no?, así como a los panelistas, del doctor Sánchez Tamayo y doctora Rosibel Bustamante, por su apoyo, ¿no?, en el desarrollo de esta sesión. A los colegas incorporados como miembro adscrito, el doctor Jean-Pierre Carrió, como miembros asociados, ¿no?, al doctor Teddy Mondragón y el doctor Francisco Chávez, así como miembro titular al doctor Iván Valdeiglesias, por su iniciativa y por su excelente presentación de estos casos clínicos bastante interesantes, ¿no? Al doctor Enrique Ruiz, por el liderazgo, ¿no?, en nuestra sociedad. Un agradecimiento muy especial a usted, doctor Ricardo Segarra, ¿no?, por estar siempre ahí detrás nuestro, motivándonos, ¿no?, por su incansable labor en beneficio del desarrollo y el desarrollo, ¿no?, de nuestras filiales. También al auditorio, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos, ¿no?, lo cual revela su interés en el perfeccionamiento académico, ¿no? Al laboratorio Sanofi, por su auspicio constante en estas sesiones, ¿no? Y esperemos, pues, en algún momento encontrarnos en esta ciudad, en Chiclayo, como les repito, es la ciudad de la amistad, es la tierra del Huerequeque y la cuna del señor Recipá. Muchas gracias. Gracias, Milagro. El doctor Enrique Ruiz, si nos acompaña. Sí, gracias, Ricardo. Agradecer a los nuevos miembros de la Sociedad de Cardiología e invitarlos a que no solamente se hayan incorporado, sino que estén activamente participando en las actividades de la sociedad. Muchas gracias por su incorporación. Gracias al laboratorio de Ricardo. Muchas gracias, Enrique. No sé si nos acompaña el doctor
José Oliveros. El doctor Oliveros está con nosotros. Sí, Ricardo, muchísimas gracias por el pase. El Comité de Ética y Calificación felicita pues a ti por toda esta dinámica que siempre pones en pro de las filiales, las has integrado. La doctora Milagro Ochoa, bueno, ya me robó todo el discurso, lo ha dicho todo, así que la felicito a ella también, a todos los ponentes, al doctor Pierre Carrión, Mondragón, Chávez, Valiglesias, por los casos muy, muy interesantes, al doctor Jonathan Quispe, y lógicamente para la sociedad que realmente está siempre impulsando la realización de eventos científicos. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a todos. Para terminar, quisiera invitarlos este viernes a las 8 de la noche al gran concurso de casos clínicos COVID con compromiso cardiovascular interfiliales. Este concurso va a seleccionar a la filial ganadora que nos va a representar al 25 de noviembre, en el cual hay un concurso también de casos COVID intersociedades médicas. Así que los espero, los invitamos para estar este viernes y ver este concurso. Muchas gracias, buenas noches, agradecer a todos ustedes por su asistencia y al laboratorio Sanofi por su apoyo a estos eventos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Nos vemos. Gracias, Jonathan, si estás por ahí, por habernos. Gracias a todos, buenas noches. En esta sesión, Roger, muchas gracias. Milagros. Otra oportunidad, doctor, gracias. Okay. Buenas noches, doctores. Felicitaciones a los nuevos miembros. Y a nombre de Sanofi, gracias Carlos Pantoja desde Chiclayo, gracias Javier Lozano, gracias doctores, gracias doctor Segarra. Cerramos transmisión entonces. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches, doctores.